Estaba en casa de mis tíos, con un cosquilleo en el estómago y un deseo insaciable vibrando en mi cabeza. Sí, estás escuchando bien, estaba de humor para la compañía masculina, de esas que te hacen tener pensamientos traviesos. Pero, ¿qué haces cuando estás en casa de tus tíos y tu tía va a una fiesta? Bueno, si eres como yo, opta por la opción más pervertida y excitante. Entonces, armado de coraje, y tal vez un poco de locura, decidí ir en busca de lo que anhelaba. ¿Pero hacia dónde dirigí mis pasos? Adivina qué, a la habitación de mi tío. Entonces, yo estaba allí, parada en la puerta de la habitación de mi tío, con mucha adrenalina y una sonrisa pícara en los labios. ¿Lo que estaba haciendo? Bueno, eso es lo que estaba a punto de descubrir. Giré lentamente la manija y la abrí con cautela, como si estuviera entrando en territorio prohibido. Oye, bueno, en cierto modo lo fue. Al entrar a la habitación, mis ojos se posaron en él, mi tío, durmiendo plácidamente. Estaba sin camisa, eso hizo que mi corazón se acelerara un poco, ya sabes a lo que me refiero. Vi a mi tío dormir, como si fuera la última visión en la tierra. Y debo admitir que incluso dormido se veía muy guapo. Pero no estaba allí para admirar su apariencia mientras dormía, aunque, no lo niego, eso era un plus añadido. Él estaba allí por otras razones, razones que poco a poco se fueron aclarando en mi cabeza mientras observaba. Mis pensamientos comenzaron a divagar, imaginando cómo sería despertarlo de su sueño con un suave beso. Bueno, dejemos volar nuestra imaginación por un momento. Pero antes de que pudiera dar rienda suelta a mis deseos, algo sucedió. Mi tío se movió, gimió suavemente y luego cayó en un sueño profundo. Vaya, eso fue interesante. Sin hacer mucho ruido y moviéndome con la astucia de un felino, me tumbé a su lado en la cama. Cada paso fue calculado, cada movimiento medido para no perturbar tu sueño. Me metí bajo las sábanas con la misma delicadeza que toca una flor, tapándome hasta el cuello, mientras él permanecía perdido en el sueño. Mi tío durmió plácidamente, sin notar mi presencia a su lado. Su respiración era suave y no había indicios de que pudiera despertarse en cualquier momento. Era como si estuviera profundamente dormido y yo lo persiguiera en la oscuridad. Mientras estaba allí, tan cerca de él pero tan lejos, una ola de emociones me invadió. Sentí un cosquilleo dentro de mí, una sensación de aventura que me hizo sentir viva y emocionada. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo reaccionaría si descubriera mi presencia en su cama, tan íntima y personal? Mis pensamientos comenzaron a vagar por caminos peligrosos, imaginando escenarios cada vez más lúdicos. ¿Qué pasaría si me acercara un poco más y le susurrara al oído, tentándolo con promesas de algo más? ¿O qué pasa si dejo que mis manos recorran las sábanas, explorando lo que pueda encontrar? La idea era tan tentadora que apenas podía contener la emoción que burbujeaba en mi interior. Estaba a punto de dar rienda suelta a mis impulsos más oscuros cuando de repente algo sucedió. Mi tío se movió un poco en la cama, pero no despertó del todo. Dio un suave suspiro y se volvió a dormir, como si mi presencia a su lado no significara nada. Suspiré aliviado, pero también sentí mucha adrenalina. Sin embargo, la determinación brilló en mis ojos mientras miraba su rostro tranquilo en la oscuridad de la habitación. Esta noche no iba a terminar así. No, estaba decidida a hacer que este momento contara, a superar los límites y llevar esta situación a un nuevo nivel de intensidad. Me paré a su lado, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había llegado hasta aquí y no podía parar ahora. Entonces, reuní todo mi coraje y me atreví a dar el siguiente paso. Con movimientos temblorosos y más decididos, me acerqué a él y lo abracé lentamente. Sentí el calor de su cuerpo irradiando a través de la tela de las sábanas y una onda de electricidad recorrió mi cuerpo. Fue tan cercano, tan íntimo,
que apenas pude contener la emoción que sentía dentro de mí. La sensación de tenerlo en mis brazos era muy fuerte, una mezcla de deseo y miedo que me hacía sentir como un perseguidor. ¿Cómo reaccionaría cuando despertara y me encontrara allí, tan cerca? La incertidumbre me invade, pero al mismo tiempo esa sensación de peligro y excitación me excita aún más. Estaba jugando con fuego, lo sabía, pero no pude resistir la tentación de continuar, de explorar a dónde me llevaría esta noche loca. Mi tío seguía durmiendo, ajeno a mi presencia y a mis oscuros pensamientos. Suspiró suavemente y se acomodó en la cama, pero no mostró signos de despertar. O estaba soñando con algo o simplemente disfrutando de un sueño tranquilo y reparador. La pregunta quedó en el aire, pero no tuvo tiempo de buscar respuestas. Estaba demasiado ocupada viviendo el momento, dejando que la corriente de emociones me llevara hacia lo desconocido. Y así, me quedé a su lado, abrazándolo suavemente para que no despertara. Me gustaba la situación, eso era innegable, pero también sabía que no podía durar para siempre. Tarde o temprano despertaría y tendría que afrontar las consecuencias. Pero por ahora, eso era lo último en lo que quería pensar. Porque en ese momento mágico y fugaz, estábamos solo él y yo, perdidos en un mar de sensaciones. Y no había lugar para el arrepentimiento ni para la duda. Solo había lugar para el amor, la pasión y mis pensamientos desenfrenados. De repente sentí su brazo moverse y envolverme en un abrazo. Fue un gesto tan tierno que me dejó sin aliento por un momento. Él, completamente dormido y ajeno a la realidad, me abrazó como si yo fuera la persona más importante de su vida. Pero había un detalle importante, él no sabía que me estaba abrazando a mí y no a su esposa. No sabía que era yo y no mi tía. Y esa verdad, esa distinción, llenó la sala de una tensión incomparable. ¿Qué pasaría si despertara y descubriera la verdad? ¿Cómo reaccionaría al darse cuenta de que había confundido mi presencia con la de mi tía? La idea me llenó de ansiedad y miedo, pero también de una extraña emoción. Porque por un momento sentí que estaba compartiendo un momento íntimo y personal con él, un momento que no estaba destinado a ser compartido. Pero al mismo tiempo sabía que esta situación no podía durar para siempre. Tarde o temprano despertaría y tendría que afrontar la realidad de lo sucedido. Y eso significaba que tendría que enfrentarme a mí, su sobrina, a quien había abrazado en la oscuridad de la noche sin siquiera darse cuenta. A pesar de todo, me permití disfrutar el momento, la sensación reconfortante de sus brazos alrededor de mí y el calor de su cuerpo contra el mío. Porque por un momento sentí que estaba en el lugar correcto en el momento correcto, compartiendo algo especial y único con él. Y así, cedí el abrazo, dejando que el tiempo se detuviera por un momento, mientras nos sumergíamos en la magia de la noche. Porque quién sabe, quizá nunca vuelva a tener la oportunidad de vivir algo así, de compartir un momento tan íntimo y personal con él. Hay un detalle que no mencioné antes, un pequeño detalle que ahora cobra más relevancia que nunca. Él siempre me miraba más de lo debido, como si yo fuera una mujer más y no su sobrina. Sus miradas estaban llenas de una energía que sugería algo más, una energía que me hacía sentir amada y deseada de una manera que no podía explicar. Y no solo eso, sino que también hacía bromas sugerentes, comentarios desagradables que insinuaban una atracción más allá de lo permitido. Al principio lo tomé como una simple broma, como una manera de romper el hielo y hacer la situación menos incómoda. Pero con el tiempo, estos chistes empezaron a pesarme, haciéndome cuestionar la verdadera naturaleza de nuestros sentimientos. ¿Sentía lo mismo que yo? ¿O simplemente estaba jugando conmigo, usando esos chistes sugerentes como una forma de ocultar sus verdaderos sentimientos? La pregunta me asustó un poco, pero al mismo tiempo despertó en mí una chispa de esperanza. ¿Qué pasaría si hubiera algo más entre nosotros, algo que trascendiera los vínculos y se convirtiera en algo más profundo y significativo?
La idea me llenó de emoción y miedo a partes iguales. Por un lado, quería que sus chistes fueran más que simples chistes, que fueran el reflejo de una atracción. Pero por otro lado tenía miedo de lo que esto significaría para nuestra relación familiar, para mi tía. Pero ahora, en medio de la oscuridad de la noche y la calidez de tu abrazo, esos pensamientos y preocupaciones pasaron a un segundo plano. ¿Por qué en este momento estábamos solo él y yo, compartiendo un momento íntimo y personal que trascendió barreras? Así que me entregué al momento, dejando que el mundo exterior desapareciera por un momento mientras disfrutaba de la noche con él. Justo cuando estaba tomando una decisión, decidido a dejar que algo sucediera entre nosotros, escuché sonidos afuera de la puerta principal. Mi corazón se detuvo por un momento, el sonido rompió la atmósfera que nos rodeaba en la habitación. ¿Qué fue ese ruido? ¿Quién podría ser a esta hora de la noche? La respuesta llegó demasiado pronto y me llenó de pánico. Era mi tía, la misma que había ido a la fiesta esa noche. ¿Qué estaba haciendo aquí ahora? Y lo más importante, ¿qué pensaría si estuviera en la habitación con mi tío a esta hora de la noche? El miedo se apoderó de mí cuando sentí a mi tía acercarse a la habitación. Sabía que no podía quedarme allí, que tenía que irme antes de que él me descubriera. Entonces, con el corazón en la garganta, me levanté de la cama y salí corriendo de la habitación, tratando de no hacer el más mínimo ruido que pudiera alertar a mi tía de mi presencia. Caminaba de puntillas, respirando con dificultad. ¿Qué pasaría si se enterara de mí? ¿Cómo reaccionaría al verme allí, en la habitación con su marido, a esta hora de la noche? Me moví sigilosamente, tratando de encontrar un lugar donde esconderme hasta que entró mi tía. Pero cada sombra, cada rincón oscuro, parecía conspirar contra mí, revelando mi presencia. Así que encontré un lugar seguro para esconderme y me quedé allí, conteniendo la respiración, mientras escuchaba los pasos de mi tía acercándose cada vez más. Entonces, en un instante, la puerta de la habitación se abrió y la luz inundó la habitación. Pero cuando mi tía entró al baño, antes de que pudiera decir una palabra, antes de que pudiera descubrir la verdad de lo que estaba pasando, me levanté de mi escondite y salí corriendo de la habitación, dejando atrás el caos y la confusión que estaba sucediendo. Allá. Creado. Necesito una oportunidad de estar a solas con él una vez más, para explorar lo que podría haber pasado si mi tía no hubiera llegado tan repentinamente. Porque hay algo entre nosotros, algo que va más allá de la razón, algo que me hace querer esto.